Definidas las interfaces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que tenemos la implementación de la interfaz, vamos a ver qué tabla vamos a mandar a persistencia. Entonces recuerden, de todos estos modelos que hay acá, en el proyecto compartido, voy a contraer y voy a abrir el proyecto compartido en clases. No vamos a mandar a persistencia esta clase, la clase user password, pues la que tiene el usuario y el password. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el proyecto? Si ya hay un user password, entonces no lo mandamos al login page, sino que lo tiramos al home page. Y si no hay user password, entonces lo vamos a tirar al home page. Eso es más o menos la mecánica de lo que vamos a hacer. Ahora, esta clase user password hereda de la clase user. Entonces, y cada que vayamos a mandar un objeto a persistencia, tengan en cuenta que la clase que vamos a mandar a persistencia debe tener una clave primaria. Si no tiene una clave primaria, no vamos a poder mandar ese producto a persistencia. Entonces, ¿cómo se le define clave primaria en este proyecto? En este proyecto, para definir clave primaria, lo primero que tengo que hacer es encontrar cómo le hago yo el corchete este que ya me olvidó. Ahí está. Entonces vamos a definir aquí, definimos un atributo que se llama primary key. No es key, sino primary key. En Entity Framework de Windows se le define primary key. Obviamente cuando yo le digo primary key, él no reconoce eso y tenemos que importar esta librería. Primary key. ¿Por qué? Yo no puedo mandar un objeto a una tabla SQLite si no es primary key. Ahora, la otra cosa, normalmente nosotros le colocamos a esto el atributo de autoincrementable, pero en este caso no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo aquí no voy a grabar nuevos empleados, sino lo que yo voy a hacer es consumirme el servicio, y el servicio ya trae un key. Entonces, como tal, no le vamos a poner en esta tabla el autoincremento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de definir que esta tabla es la que vamos a mandar a persistencia, realmente no es este modelo el que vamos a mandar a persistencia. El modelo que vamos a mandar a persistencia es el modelo user password. Pero al modelo user password, heredar de user, ahí tenemos un key con clave primaria. Y este es el que vamos a mandar a persistencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es una clase que nos provea el acceso a datos. Esa clase vamos a llamar aquí un nuevo archivo. Y esta clase yo la voy a llamar la clase Data Access. Ahí está. Entonces esta clase Data Access, él inicialmente nos va a crear ahí un constructorcito. Entonces la quiero hacer a lo bien. Esta clase Data Access, ¿de qué vamos a definirle? Vamos a definirle un atributo privado que va a ser de clase SQLite Connection. Y con eso es que nos vamos a pegar a la conexión de base de datos siempre. Si observáis este objeto SQLite Connection, hay que importar la clase SQLite. Y cuando le digamos SQLite Connection, este objeto lo vamos a llamar nuestra connection. Ahora, aquí es connection, no SQLite Connection. Como nosotros requerimos garantizar que la conexión no la vamos a dejar abierta, una buena técnica es que esta clase no simplemente la interfaz disposable. La interfaz disposable no es más que colocarle el método dispose. Él me coloca aquí esto como región. Bueno, dejémoslo ahí. Y en el dispose, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a cerrar esa conexión. Me explico. Yo aquí le digo connection.dispose para liberar la conexión. En el constructor vamos a conectarnos a la base de datos, y cuando se cierre la clase, o sea, cuando ya el objeto se destruya y pasa al garbage collector, se ejecuta el método dispose, que es el que nos cierra la conexión con la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este Data Access? Vamos a conectar la base de datos, pero para conectar la base de datos necesito dos cosas, que son: ¿en qué directorio voy a grabar la base de datos? Y ¿cuál es la plataforma de librerías que tiene la conexión a la base de datos? Para eso vamos a crear una variable llamada config, y este config, ¿de quién va a depender? Va a depender de un servicio que se llama el dependency. Vamos a decirle aquí que esto nos va a responder del dependency service.
Para que él reconozca el dependency service, tenemos que importar Xamarin Fonts. Y el dependency service tiene un método que es un método genérico que se llama get, y yo le digo, tráeme la implementación de la interfaz iConfig. Cuando le decimos que nos traiga la implementación de la interfaz iConfig, ¿qué hace eso en tiempo de ejecución? Si estamos ejecutando el proyecto Droid, entonces nos va a hacer la implementación de la interfaz en Droid, y si estamos corriendo el proyecto en Android, nos va a hacer la implementación de la interfaz en Android. Ahora sí, ya sí podemos establecer la conexión. Entonces le podemos decir que this connection es igual, y cómo cargamos la configuración en este proyecto. Le vamos a decir que es igual a new SQLite connection, y la conexión nos pide dos parámetros. El primer parámetro nos pide la plataforma. ¿Y cómo vamos a sacar la plataforma? La vamos a sacar de la variable config, que fue la que implementamos, del config punto, él tiene aquí la propiedad platform. Y el otro parámetro que nos está pidiendo él es cómo se llama la base de datos que vamos a ejecutar. Y la base de datos la vamos a sacar de la siguiente manera. La podemos sacar del system.io.path.combine. ¿Qué vamos a decirle? Que nos combine, ¿qué cosa? Nos combine el directorio, que el directorio lo vamos a tener en el config directory, y después el nombre que le vamos a poner a nuestra base de datos. Y el nombre que le vamos a poner a nuestra base de datos, aquí me faltó un corchetito, ahí está, y el nombre que le vamos a poner a nuestra base de datos es el nombre que yo quiera. En este caso lo voy a llamar democracy app.db3. Ahí nos quedó. ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto cómo funciona? Ahora, si yo no quiero este nombre tan largo, system.path.combine, podemos hacer lo siguiente. Quitemos esto de aquí, y más fácil aquí al combine. Ah, no, pero no nos funciona así, perdón, miento. Voy a decirle, es el path. Voy a decirle path, para que reconozca la clase path. Aquí más fácil le pongo el system.io para que nos quede allá y lo podamos quitar de aquí. Listo. Ahora, aquí le puedo decir sort using. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a decirle aquí? Ahí nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir qué modelo vamos a mandar a base de datos. Para eso, yo puedo decirle aquí, vamos a crear de la clase connection, vamos a ejecutar un método que se llama createTable. Y cuando le digamos createTable, le decimos qué clase de tabla vamos a crear en la base de datos. Entonces vamos a mandar una clase llamada userPassword. UserPassword es lo que vamos a manejar con persistencia en la base de datos. Ahora, inicialmente, y vamos a mejorar esto, inicialmente hacer el insert, el delete y el get son muy fáciles. Tan fáciles que los voy a copiar de aquí para que los modifiquemos más fácil. Entonces, observen lo siguiente. Bueno, aquí tengo el ejemplo con empleado. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Si yo fuera a crear un método de insert, voy a quitar esta región más bien, me choca eso, no justifico una región para un solo método, ahí está. Si nosotros vamos a crear el método de insert, ¿qué le decimos? Aquí no sería insert empleado, sino que le tendríamos que decir insert ¿qué? Insert user. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un objeto de la clase userPassword. Y después del userPassword, este objeto lo podemos llamar user. Y cuando le digamos user, hacemos el insert de user. Ahora, tengan en cuenta esto, vamos a mejorar esto. Esta clase userPassword, vamos a ponerla que nos devuelva el objeto como quedó. Simplemente si yo le digo return user, ¿por qué la hago así? Porque cuando mandemos el user, él no tiene... bueno, si yo le voy a hacer un cambio y tiene clave primaria autoincremental, aquí no aplica porque la clave primaria no es autoincremental, yo le mando la clave sin valor, y cuando él vuelva ya nos devuelve el valor de la clave primaria. Entonces ahí el objeto user es un parámetro de entrada y salida, o sea, él se modifica y ya nos viene como está. Pero esto es porque tenemos una sola tabla. Ustedes se imaginan lo que va a pasar si yo tuviera 10 tablas. Nos tocaría que hacer un insert user, insert estado, insert candidate, y es simplemente copiar y pegar este método. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar esta clase como genérica.
que sea una clase parametrizable, que yo le diga insert de cualquier cosa y él sea capaz de insertarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo más fácil de este mundo. Vamos a reemplazar donde está la clase por un valor paramétrico. Entonces yo le voy a decir que vamos a hacer, que él nos va a devolver un objeto T. Y cuando le digamos insert user, vamos a cambiarle el nombre. No le vamos a llamar insert user, sino que simplemente lo vamos a llamar insert. Y cuando le digamos que vamos a insertar un objeto T. Y ya cuando vamos a recibir, no vamos a recibir un objeto user, sino que vamos a recibir un objeto T. Y el objeto T, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que es un modelo. Y cuando hagamos el método, vamos a decirle que nos inserte el modelo y después vamos a decirle que nos devuelva el modelo. De esta manera, ¿qué estamos logrando? Estamos haciendo que este método insert nos sirva, no me veo, listo, solo haga, ya me vi. De esta manera estamos haciendo que el método insert nos sirva para cualquier modelo. Entonces ya podría insertar perros, micos, gatos, bananos, guayabas, lo que sea. No es sino mandarle ese parámetro y si ese parámetro existe como tabla, ahí lo vamos a generar. De forma similar, vamos a hacer el método update. Entonces ya no le vamos a decir que vamos a recibir un objeto T, sino que vamos a devolver un objeto T, el método se va a llamar update, y aquí ya no ejecutamos el método insert, sino que vamos a ejecutar es el método update. ¿Me siguen? Ahí vamos. Entonces aquí le vamos a decir connection y ejecutamos el método update. Ahora, de manera similar, vamos a hacer el de borrado, pero el de borrado vamos a hacerle un cambiecito. El método de borrado a mí no me interesa que me devuelva el objeto, sino que me interesa que me devuelva si lo pudo borrar o no lo pudo borrar. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a decirle que es un booleano. Y cuando hagamos el método delete, vamos a recibir un objeto T y el T es un modelo. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Aquí le vamos a decir connection.delete y le decimos el model. Resulta que ese delete devuelve una respuesta que es entera. Entonces voy a llamarle response. ¿Y cómo sé yo si lo borró o no lo borró? Si el response, si la variable response es igual a 1 es porque lo borró. Si no queda igual a 1 es porque no lo pudo borrar. Así funciona el SQLite. Y ahí tenemos el método delete. Ahora, necesitamos también unos métodos genéricos que nos sirvan para traer toda la información del objeto. Entonces, para los métodos genéricos vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer un método que nos va a devolver una lista. ¿Una lista de qué? Una lista del objeto T. Y esa lista del objeto T, para que él reconozca aquí el list, hay que importar, bueno, todavía no está, todavía no me hace el reconocimiento. Y este método lo voy a llamar getList. Y estamos haciendo los métodos genéricos. Y ese método getList, ¿qué le vamos a pasar? Un objeto de la clase T. Y aquí nos toca colocarle esta anotación, decirle, vamos a colocarle aquí, list, sí. Y vamos a decirle donde T, vamos a decirle que T es una clase. Y ahí nos queda. Ahora, ahí vamos. Ahora, para que él reconozca aquí list, hay que importar el collection genéricas. Listo. Ahora, este método nos va a devolver todo. Ahora, ¿yo cómo lo puedo hacer? Si yo le puedo decir return connection, yo aquí le puedo decir retorne de la conexión, yo le puedo decir de la tabla y le puedo decir aquí que nos retorna de la tabla T, que nos traiga todos los elementos. Y aquí le decimos punto to list. Reconnection table, ¿sí o qué? Ahí está, punto, y aquí, return connection table. Si es así, espérate que ya se me olvidó cómo es que hacemos el list. Sí, connection table, ahí está,
y aquí le decimos connection table T, y aquí le puedo poner, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que importar, para que esto nos funcione, recuerden que tenemos que importar, la podemos hacer allá por autocompletado, tenemos que incluirle a esto LINQ. Si no le incluimos LINQ, ahora sí le vamos a decir toList. Ahí está. Entonces, ¿qué hace este método? Nos va a devolver una lista genérica de la clase. Ahora, si lo hago así, tengan en cuenta lo siguiente. Si la tabla tiene registros relacionados, no nos va a traer los registros relacionados. Me explico. Supongamos que yo tengo una tabla que es la tabla órdenes. La tabla orders. Tengo los pedidos. 1, 2, 3, 4. Y tengo otra tabla que se llama order details. Y ahí hay una relación de unos a muchos. Una order tiene muchos order details. Si hacemos el método así, él me trae la lista de órdenes. Pero al yo mirar los hijos, no los trae. El objeto hijos, el objeto order details viene nulos. Si yo quiero hacer un método genérico que nos traiga todo, entonces para eso es la otra librería que incluimos. La otra librería nos va a servir para relacionar las tablas en SQLite y nos va a servir también para este tipo de cosas. Entonces vamos a decirle getList y vamos a llamar a este método withChildren. Si yo le digo getList withChildren, ¿qué quiero yo? El getList primero me traería la tabla orders, sin hijos. Y si le decimos el getList withChildren, entonces ¿qué va a pasar? Ya no le vamos a decir aquí connection table, sino que hay un método que se llama getAllWithChildren. Pero cuando hagamos esto, mira que él no lo reconoce. ¿Cómo hacemos para que nos reconozca esto? Tenemos que importar esa otra librería que es la SQLite Extensions. Al incluir la SQLite Extension, ya que tenemos el método genérico. De la misma manera, vamos a hacer un método genérico que nos sirva para traernos un solo registro. Entonces, vamos a tener un método que nos va a devolver public, vamos a devolver un objeto T, el objeto T lo vamos a llamar el método find, y al método find, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que recibe una T y vamos a recibir una clave primaria. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a definir un object que lo vamos a llamar clave primaria, primary key. Vamos a definir, en este caso, la clave primaria es un entero. Vamos a hacerlo así, porque si no me embalo. Y le vamos a decir aquí donde T, vamos a decirle que T es una clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este método? ¿Qué vamos a hacer con este método genérico? Vamos a definir que nos devuelva, no lo busque. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en condiciones normales, ¿cómo habíamos hecho nosotros el buscar un empleado? Le decíamos aquí que vamos a retornar del connection, vamos a decirle del connection de la tabla, y aquí le decíamos de qué clase de tabla íbamos a buscar, y aquí le buscábamos el método firstOrDefault, y aquí le decíamos dónde el modelo, y teníamos que decirle dónde el modelo punto primary key. Pero aquí tengo un lío. Como estoy trabajando con claves genéricas, yo no tengo el nombre de la clave primaria. Solamente tengo estos métodos, el equals, el getHashCode, el getType y el toString. Resulta que el getHashCode es un método que se hereda para todas las clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir aquí al modelo de users y tenemos que sobreescribir ese getHashCode para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fácil. Simplemente aquí en la clase user, si le decimos override, él nos muestra una lista de los métodos que son overrideables. ¿Y quién es overrideable? El método getHashCode. Ahora sí, cuando le decimos getHashCode acá, vamos a decirle que en esta tabla, ¿cómo se llama la clave primaria de esta tabla? La clave primaria es this.userID. Eso nos tocaría implementarlo en todas las clases que queremos usar para la clase genérica. Ahora sí, ya cuando vengamos aquí al Data Access, ya le podemos decir
que m.getHasCode es igual al primary key. De esta manera, ¿qué hacemos? Estamos obteniendo un método genérico para obtener los registros. Ese método se va a llamar el método find. Y si yo quiero un método que me devuelva el registro con todos sus registros relacionados, entonces vamos a hacerle esta misma. Voy a copiar ese método y vamos a crear un método find y vamos a hacer otro método que se llama find. Vamos a crear otro método que se llama find with children. Y el método find with children ya no vamos a utilizar el método table, sino que vamos a utilizar el método get all with children. Y tarán, tenemos ya también un método genérico. Ahora, en esta clase en particular vamos a necesitar un método que nos devuelva el primero. ¿Por qué el primero? Porque como nosotros vamos a tener solamente un registro en esa tabla, en esa base de datos, con ese es el que vamos a manejar la persistencia, entonces vamos a necesitar otro método público que nos va a devolver un objeto T, y ese objeto T voy a llamarlo, el método lo voy a llamar getFirst. ¿Qué nos va a devolver getFirst? Si la tabla tiene registros, nos devuelve el primero. Si no tiene registros, nos va a devolver nulo. Entonces ve que es muy fácil, porque este método getFirst vamos a recibir un objeto genérico y esta tabla no va a recibir parámetros. Y aquí le tenemos que decir dónde la T es una clase. Ahora sí, para hacer el método genérico vamos a decirle return, y aquí le decimos que el método es, vamos a decirle return, y aquí le decimos de la conexión vamos a utilizar de la tabla T, simplemente le decimos get, aquí le decimos first or default y no le pasamos parámetro. De esta manera, ¿el qué nos va a devolver? Nos va a devolver el primer objeto. Y como la queremos hacer genérica, ¿qué es genérica? Que esta clase no solamente nos sirve para user, nos va a servir para user, para departamentos, para candidatos. O sea, cualquier cosa que yo quiera manejar ya nos va a quedar genérico. Si tenga 1000 tablas, nos va a funcionar. Entonces, si ya nos metimos en esta pela de hacerlo genérico, vamos a hacer el otro método que llame getFirst with children. Entonces, si le decimos getFirst with children, lo único que le vamos a cambiar aquí a la conexión, entonces le decimos el getOut, hacemos un getOut with children. Y señores, hemos hecho una superclase de Data Access. Esta superclase de Data Access, aquí no la necesito en este proyecto, porque realmente este proyecto solo tiene una tabla, que vamos a mandar la tabla de user password. Pero supóngase que yo en este proyecto creara 50 tablas. Con estos métodos ya podemos insertar, modificar, buscar, consultar de las 50 tablas. No nos toca replicar ese método para cada tabla que estamos haciendo, porque estamos utilizando esta clase genérica. En el siguiente video ya vamos a usar esto y vamos a poder probar todo lo que hemos hecho. Listo, señores, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hablamos luego. Este es el 15.